Muchas gracias por invitarme a participar en el tercer encuentro León Trotsky. Los sucesos ocurridos desde 1989 en el mundo marcaron sin duda un antes y un después en el siglo XX. Hechos que sin duda se valoran o se ordenan de distinta manera. En Europa del Este fueron expulsadas del poder las dictaduras de los partidos comunistas burocráticos y su símbolo fue la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana. En la antigua Unión Soviética pasó lo mismo con el poderosísimo Quepus. Allí hubo movilizaciones de las repúblicas más pequeñas, en primer lugar Armenia. Se fueron dando oleadas de huelgas obreras. En 1991 se desintegró la URSS, surgió la actual Rusia del nuevo zar Putin. En China, las movilizaciones masivas con su centro en la plaza Tiananmen de Pekín no lograron derrotar a la dictadura del PCF chino. En junio de 1989 fueron brutalmente reprimidas. En el movimiento trotskista hubo y hay diferencias de todo tipo sobre estos temas. Marcio, lo expresó categóricamente. Para nosotros, en aquel tercio del planeta donde se había expropiado a la burguesía y que muchos en el trotskismo lo definimos como los estados obreros burocráticos, siguió avanzando y se consolidó la restauración del capitalismo que los burócratas de los partidos comunistas habían iniciado años atrás, con la apertura a las multinacionales, a las negociaciones con el FMI y otros pasos para restablecer el mercado y la propiedad privada capitalista. Cuba también vivía ese proceso, aunque en el 89 el pueblo cubano no se movilizó. Desde fines del siglo XX, todos los países del mundo son capitalistas. Nuestra corriente actualmente, Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, WITSI, definió en aquellas movilizaciones que aquellas movilizaciones antiburocráticas, revolucionarias, obreras y populares que conquistaron libertades sí fueron grandes triunfos democráticos. Ahora, decíamos y decimos, fueron hechos contradictorios, pero esencialmente positivos, que en forma limitada eran expresión de esa necesaria revolución política que Trotsky propuso en los años 30 como gran tarea en la Unión Soviética para liberarla de la dictadura de Stalin. Decimos que en forma contradictoria y limitada porque esas revoluciones antiburocráticas triunfantes, aunque lograron derrotar y expulsar del poder aquellas dictaduras, no retomaron el camino hacia la transición al socialismo mundial iniciado en 1917 en Rusia. Por el contrario, por el factor subjetivo que para nosotros, más allá de las interpretaciones de Marcio, es la clave, es la esencia, por la ausencia de direcciones, tuvieron un alto costo, un aspecto negativo, la pérdida, la desaparición de aquellas economías transitorias al socialismo que, pese al dominio burocrático y al estancamiento económico, el deterioro que rechazaban cada vez más las masas, eran conquistas de la clase obrera mundial. Seguramente es obvio que tenemos profundas diferencias con los compañeros, con el compañero Marcio,
sobre lo que significa la importancia y el peso de las luchas democráticas en la realidad para las masas. Pero bueno, el debate continuará. En aquellos países, aunque dominados por los burócratas, gracias a la expropiación y la planificación de la propiedad estatal de la economía, había existido durante décadas un progreso en las condiciones de vida de sus pueblos. En 1989, por la total ausencia de direcciones revolucionarias socialistas de partidos trotskistas, las movilizaciones antiburocráticas no encararon también el rechazo al avance hacia la restauración del capitalismo que se venía desarrollando. Por el contrario, el rechazo a aquel falso socialismo abrió paso a las crecientes ilusiones en el capitalismo. Se produjo una confusión mayor aún en la conciencia de las masas que hizo crecer el ya gran atraso que habían producido los casi 70 años de la mentira estalinista del socialismo en un solo país. Por eso, esas contradicciones, esas limitaciones de esos hechos nuevos fueron grandes cambios. En los casos de los dos más grandes, China y Rusia, surgieron dos nuevos países imperialistas con regímenes políticos burgueses altamente represivos. En el caso de China, esa reconversión capitalista la inició, la continuó y la mantiene el tradicional Partido Comunista Chino fundado por Mao Zedong y que ahora preside Xi. Ante estos grandes cambios, los voceros del imperialismo que dijeron proclamaron el definitivo y final fracaso del socialismo, entre comillas, y el triunfo histórico del capitalismo. Y los burócratas derrotados se hicieron eco de esa mentira. Dijeron que en aquel socialismo real se habían cometido errores, en primer lugar por un exceso de estatismo. La mayoría de la izquierda mundial anunció que se venía la noche ante el tremendo poderío del capitalismo y se vivificaron todo tipo de versiones reformistas, utópicas, mentirosas, de falso socialismo, junto con las modas del horizontalismo, el autonomismo, el antipartido leninista, etc. Nosotros dijimos y decimos algo totalmente distinto. En aquellos países hubo un falso socialismo. No existió ni puede existir un socialismo en un país. ¿El socialismo será un sistema mundial o no será? No fracasó ningún verdadero socialismo. Fue el fracaso de los burócratas de los partidos comunistas que aplastaron la democracia obrera, reprimieron brutalmente, negaron el principio esencial del internacionalismo, congelaron las luchas de las masas contra el capitalismo y se abrieron a la restauración. Por su parte, ¿qué nos muestra la realidad? Que el capitalismo no triunfó. Han pasado más de 30 años y el capitalismo no logró ni detener ni mermar su creciente crisis agravada desde el 2008 hasta ahora cada vez peor. Sigue creciendo el desorden mundial, la desigualdad y las penurias de la mayoría de la población trabajadora, el deterioro del ambiente
y mientras tanto crecen las luchas en el mundo. Los debates sobre la historia son muy importantes. Ahora, escribimos la historia, discutimos la historia desde el presente. Escribimos la historia desde el presente y más que nada para pensar en el futuro. ¿Qué hacemos mañana? Entonces, la gran pregunta ante aquellos grandes cambios: ¿sigue vigente la lucha por un verdadero socialismo en cada país y el mundo? Sí, y es más necesaria que nunca, decimos, ante la catástrofe capitalista. Así entendemos nosotros aquellos grandes cambios y el colosal fracaso de los partidos comunistas, de los burócratas traidores de Stalin en adelante. Creemos que sí, se cumplió en cierto sentido aquel pronóstico reiterado por Trotsky para la Unión Soviética. Si perdura el dominio de la burocracia, la URSS estará condenada. No avanzará en su transición al socialismo, sino que volverá al capitalismo. Trotsky denunció así la mentira reaccionaria del socialismo en un solo país desde el año 24. Nuestra corriente morenista y mi partido Izquierda Socialista reivindican las tempranas denuncias de nuestro fundador y maestro Nahuel Moreno sobre el curso restauracionista de los burócratas, en primer lugar en China con Deng desde el 78 y también en Europa del Este, la URSS y Cuba. A fines de los 70, Moreno polemizaba con el secretariado, con el dirigente del secretariado unificado Ernest Mandel, que él siempre juraba formalmente sobre el programa de transición y la revolución política, pero que negaba los hechos de la realidad y los primeros pasos del avance del capitalismo. Según las definiciones oportunistas de Mandel, los burócratas tenían, que la inventó junto con Pablo cuando eran los dos jóvenes, una doble naturaleza: malos para los pueblos y los trabajadores, pero que no eran restauracionistas. Y defendían esos burócratas las bases sociales de las economías planificadas, de las economías no capitalistas. Es uno más de sus tantos errores y capitulaciones a los partidos comunistas y a las direcciones no revolucionarias de todo el tipo. Mientras que Moreno alertaba sobre el curso de apertura al capitalismo de Gorbachev en la URSS y sus pactos con Reagan, Mandel lo embellecía, apoyaba el glasnost, festejaba sus reformas y, consecuente, sí, lamentó profundamente que Moreno ya no la vio, había fallecido, la caída del muro de Berlín en el 89. Rechazó totalmente la reunificación de Alemania y en su último libro de 1992 decía que el problema fundamental de aquellos regímenes de los estados obreros burocráticos fue la hipertrofia del estatismo. Bien, esos para nosotros son los debates centrales que explican la dispersión, la crisis, la debilidad del movimiento trotskista. El retorno, ya termino, el retorno del capitalismo en aquel tercio del mundo ratifica o no los ejes del programa revolucionario. Sí, para nosotros los ratifica, por un socialismo mundial verdadero y con democracia, que es el que nos legó Trotsky.
y que sigue totalmente vigente. Como lo dijo en el programa de transición, la clave es el factor subjetivo. Ni Trotsky, ni Moreno, ni sus continuadores o discípulos decimos lo que dice Marcio. La clave de la crisis de la humanidad es la crisis de la dirección revolucionaria. Y eso es lo que dio lugar a derrotas, procesos contradictorios de revoluciones que se detienen, que no avanzan, reflejando justamente el atraso, las ilusiones de la conciencia de las masas por la debilidad del factor subjetivo. Lo vivimos en el siglo XX, lo seguimos viviendo en el siglo XXI. Por eso, nuestra principal tarea sigue siendo impulsando las luchas, al calor de las luchas que se dan en todos los países, sigue siendo la construcción de los partidos trotskistas que disputen para dirigir esas luchas y la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Muchas gracias. Me da un poco la impresión del debate, del trotskismo general, que entendemos cosas muy distintas sobre la crisis de direcciones y sus consecuencias. Lo dijo Trotsky, lo vivieron en la lucha Lenin y Trotsky contra la socialdemocracia, después Lenin y Trotsky combatiendo a Stalin, que ganó, y nuevamente desde entonces se estableció esto. ¿Cuál es la realidad? Las masas son dirigidas en general por reformistas, burgueses, reaccionarios y traidores de todo tipo. Y nosotros somos muy pequeños, somos mínimos. Entonces, la realidad nos muestra que la crisis de dirección significa que dirigen los malos. Y entonces, las masas hacen todo tipo de revoluciones en el siglo XX y las siguen haciendo en el siglo XXI. Ese es el hecho objetivo. Les falla el factor subjetivo. Al dirigirlo en los malos, las direcciones se frenan, retroceden, son derrotadas. Viene ocurriendo desde la Primera Guerra Mundial, desde Alemania, desde Italia de la posguerra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seguir discutiendo en el próximo encuentro sería buenísimo. Que haya un cuarto encuentro de Trotsky. Pero no, para mí volvemos siempre a lo mismo. ¿Cómo superar la crisis de dirección revolucionaria? Y bueno, son las viejas recetas de siempre, construyendo partidos trotskistas. Lo que abandonó el trotskismo de Mandel y compañía desde la década del 50, respondiendo a las luchas, apoyando, uniendo, disputando a los que dirigen. Ojalá avancemos en ese camino y nos encontremos nuevamente en el cuarto encuentro y muchas gracias.